Epístola a los Gálatas. En este mes nos tocó estudiar, tratar la Epístola a los Gálatas. Hoy sería el último tema de esta epístola, ya que el jueves estaremos en Portales. Se me asignó los versículos 6 al 18 y vamos a leerlos de manera alternada. Le voy a pedir a los varones que hoy están aquí todavía en el santuario que me ayuden en esta lectura. Los varones leemos los versículos pares, 6, 8, 10, así hasta terminar. Las hermanas y toda la demás iglesia, los versículos dones, en una lectura antifonal, para leer este pasaje. ¿Ya lo tienen? Gálatas 3, 6 al 18. Empezamos los varones, puestos de pie. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué pasó, varones? Hermanas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No me siento. Como ustedes notaron, una de las palabras que más se repite es la palabra promesa. Así que el tema de hoy es promesa fiel. Pablo, que escribe a las iglesias de Galacia, ya establecimos hace 15 días, parece ser, que los Gálatas no es una iglesia local, sino es una región donde había varias iglesias. Entonces son las iglesias de Galacia. Nuevamente trata Pablo de establecer que la salvación, la justificación, no es por las obras, no es cumpliendo la ley, sino es a través de la fe en Jesucristo. Y en toda la epístola van a encontrar estos argumentos que Pablo está estableciendo para que estas iglesias vuelvan nuevamente a este conocimiento que da libertad. Dice Gálatas 5:1 que el Señor nos ha librado. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La justificación por la fe es probada por la experiencia y por la Escritura. Pablo usa estos dos argumentos: la experiencia y la palabra, la Escritura, la palabra de Dios. En este capítulo 3, la primera parte, que es la experiencia, Pablo la trata en los versículos 1 al 5. Y
Dice, a grandes rasgos, Pablo, que nosotros hemos conocido a Cristo Jesús, que fue crucificado en la cruz por nosotros. Hemos conocido de su sacrificio y de sus padecimientos, por medio de los cuales nosotros hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. Dice Pablo que por la experiencia del Espíritu Santo en nuestros corazones ha llegado a nosotros por la predicación de la fe en su acepción de doctrina, en su acepción de mensaje. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Trata de establecer Pablo entonces que los hermanos de estas iglesias habían escuchado ya el mensaje del Evangelio de Jesucristo y habían recibido este mensaje, esta doctrina de fe a través del Espíritu Santo. Habían experimentado milagros a través del Espíritu Santo. ¿Y qué milagro más evidente? Por eso es que este primer argumento es la experiencia. ¿Qué milagro más evidente obrado por el Espíritu Santo en las vidas de los propios cristianos, de las propias personas que fueron renovados en su corazón y en su alma? Por lo tanto, hermanos, Pablo les dice, o trata de que la iglesia, o las iglesias de Galacia, entiendan que debe existir un contraste sorprendente entre las profundas tinieblas del paganismo del cual habían salido y la luz resplandeciente del Evangelio de Jesucristo que ya se les había predicado. Esta es la experiencia. El cambio, la transformación, el nuevo nacimiento obrado a través de la fe en Jesucristo en los hermanos de Galacia. El que no haya en la historia íntima de su alma ningún recuerdo de su naturaleza anterior, ninguna experiencia de la acción del Espíritu, jamás ha estado en la gracia, no se ha convertido. Aquella persona que asiste a una iglesia cristiana evangélica, y pensando que por el simple hecho de asistir ya es cristiana evangélica o ya es hija de Dios, necesita en primer lugar encontrar en su intimidad, en su naturaleza, ese cambio obrado por el Espíritu Santo, esa experiencia de la acción del Señor en su corazón. Si no encuentra algún vestigio, alguna prueba de que el Espíritu Santo ha obrado en su vida, no está en la casa, no ha sido convertido al Señor. Porque dice Pablo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si no encontramos ese testimonio en el interior de nuestra vida, simplemente no nos hemos convertido al Señor. Ese es el primer argumento. Les dice Pablo, el milagro en la vida personal de cada uno de nosotros. Y esa sería entonces la primera invitación a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Nos decimos hijos de Dios, proclamamos que somos cristianos evangélicos, salimos a la calle, vamos a San Lorenzo, en los diferentes medios donde nos desenvolvemos, conocen porque traemos una Biblia bajo el brazo, de que somos cristianos. Pero ¿ha obrado el Espíritu de Dios ese milagro en nuestras vidas? ¿Hemos pasado de las tinieblas a la luz? ¿Existe en nuestra vida ese contraste sorprendente entre las profundas tinieblas de nuestra vida anterior y la luz resplandeciente del Evangelio ahora en nuestras vidas? Si hay ese contraste, si hay esa experiencia, gloria a Dios. Ustedes hijos de Dios. El segundo argumento lo encontramos en los versículos 6 al 9, es a través de las Escrituras. Si usted lee los diferentes sermones, por ejemplo el de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, el de
la palabra de Dios. Nunca es su criterio, nunca es su manera de pensar. Siempre basan lo que ellos dicen en la palabra de Dios. Y en este argumento que presenta Pablo a las iglesias de Galacia, nos presenta a un personaje del Antiguo Testamento, Abraham. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham, que significa padre de muchedumbres, un varón de fe. En la época de Abraham descendiente de Noé, del hijo de su hijo Sem, que vivía en Ur de los Caldeos, no existía una revelación de parte de Dios como ahora lo tenemos en la Biblia, en la Escritura. En aquella época no había profetas que hablaran en el nombre de Dios a la gente para hacerles saber cuáles eran las ordenanzas de parte de Dios. Era una época difícil. Sin embargo, cuando Dios se manifestó en el corazón y la mente de Abraham le creyó a Dios. Imagínense que algún día los hermanos que son casados, algún día el varón le diga a su esposa, si que existiera la Biblia, le dijera a su esposa: oye, amor mío, Dios me dijo, Dios me habló a la mente que tenemos que dejar nuestra casa, el trabajo, nuestros bienes y vámonos. ¿A dónde? Pues Dios me dijo que dejara Ur de los Caldeos y que empezara a ir a caminar. ¿Qué creen que pensaría la esposa? No me lo digan, ya sé que están pensando. Pues así fue. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Jacob y con Isaac, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, se está refiriendo a Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 12. Abraham no se le dio más detalles, porque así es la revelación de Dios. Tenemos que ir paso a paso, conociendo la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios nos dé todo el plan, pero no. Dios quiere probar nuestra obediencia y nuestra fe. Por eso Abraham es padre de fe, y es padre de aquellos que viven en la fe. Pablo establece por las Escrituras que los que son hijos de Abraham son los que se asemejan a él en obediencia, son los que se asemejan a él espiritualmente, porque los judíos decían: no necesitamos de nada ni de nadie más, somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces Pablo dice que aquellos que viven en fe, creyendo en Dios, confiando en Dios, son los que son verdaderos hijos de Abraham.
verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo número 4, Pablo también trata este asunto de Abraham. En los versículos 11 y 12 dice: y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, a nosotros, la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que su promesa sea firme para cada uno de nosotros, para toda su descendencia, no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. A veces dividimos la historia del hombre para mejor comprensión en diferentes dispensaciones, desde inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, milenio. Pero nos encuadramos tanto en eso que a veces pensamos que la gracia empieza con la muerte del Señor Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo que no. Abraham fue justificado por fe antes de que existiera la ley. Abraham no tuvo ningún mérito. Dios por gracia le dio la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es por gracia. Así que la gracia y el regalo de Dios viene desde Adán y se cumplirá con nosotros en la eternidad, porque el hombre no hace ningún mérito para alcanzar ningún favor de Dios. Todo es por gracia, creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Hemos nacido por la fe en Jesucristo y somos inspirados y dirigidos por esta fe. Fe entendida como confianza, seguridad, esperanza, enseñanza, doctrina. Y ahora, después de presentar estos dos argumentos, el de la experiencia, al decir: ustedes dicen que son hijos de Dios, por sus frutos los conoceréis. Debe mostrarse ese nuevo nacimiento en ustedes, dice Pablo, en nosotros. Debe haber una transformación en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Es el primer argumento. El segundo argumento es la Escritura. La Escritura nos enseña que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia antes de salir, antes de dar un primer paso para caminar hacia la tierra prometida. Ella había sido justificada porque le creyó a Dios. Y así lo dice la palabra del Señor. Habacuc también dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que este segundo argumento nos coloca, hermanos, en un plano glorioso, que no es nuestro esfuerzo, sino es la bendición de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, la que nos justifica a través de la fe en Jesucristo. En los versículos 10 y 12 de este capítulo 3, Pablo demuestra su tesis. Pablo demuestra sus argumentos. Primero presenta una prueba negativa. La justificación no se obtiene por las obras de la ley. Dice el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que es de las obras de la ley, es decir,
busca en las obras un medio de justificación y de salud, de salvación, se encuentra no bajo la bendición, sino lo que acabo de leer, se encuentra bajo maldición. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Pero para hacerlas todas. Entre los medios de salvación, esto es la ley y la fe, el contraste es absoluto. Necesitamos escoger, así les dice Pablo a los Gálatas. La ley ordena, la ley exige perfección. El que alcanzare estas cosas, dice, vivirá por ella. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Yo Jehová. Si les decía a los Gálatas, ustedes quieren cumplir con la ley, alcanzar la justificación por la gracia, necesitan cumplir toda la ley. Porque si no la cumplen toda, están bajo maldición. Por eso, Pablo les muestra este gran contraste y les pide en esta demostración de argumentos, de esta demostración de tesis, les pide que escojan qué desean: su esfuerzo propio, tratar de llegar a la perfección, o la fe en Jesucristo y recibir de parte de Dios el regalo de la salvación y la justificación. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo nos redimió de la maldición, nos rescató por precio. Él murió por nosotros para que creyendo tengamos vida en su nombre. Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es a través del sacrificio de Jesús en la cruz que alcanzamos la salvación y la justificación. Romanos 4:5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Somos por la fe en su sacrificio, escuche bien, somos por la fe en su sacrificio hijos de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Comprados por precio, somos propiedad de Dios. 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando el Señor nos justifica, Él nos compra. De hecho, lo que significa redimir, comprar, rescatar a base de un precio. Y el precio de nuestra vida fue la muerte de nuestro Señor en la cruz. Así que ahora somos de Él. Y si somos de Dios, no regresemos a la esclavitud anterior. Por precio fuisteis comprados, dice 1 Corintios 7:23: no os hagáis esclavos de los hombres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No hay duda del carácter expiatorio de la muerte de Jesucristo. Esta muerte fue el castigo, fue la maldición de la ley. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sufrimiento de nuestro Señor fue la demostración del amor eterno y profundo que tiene por nosotros. Este amor lo encontramos en Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ahora sí, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Escribe Pedro en su primera carta, capítulo 2, 24 al 25. Ahora somos de Cristo, y su Espíritu nos ha dado la herencia de su promesa. Esta promesa también. Promesa es la realización de su obra gloriosa en nuestras vidas. El tema es promesa fiel. Y Dios es fiel y verdadero. Dios no tiene sombra de variación. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y la hará. Y si Él nos dice que todo aquel que creyere en Jesucristo será salvo, hermanos, Él cumple esta promesa que es fiel. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora que somos sus hijos, existe esta promesa también de parte de Dios para su iglesia, para nosotros, para usted y para mí. Seremos revestidos del poder de lo alto. Tenemos promesa de vida, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos.